¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hoy abrimos el programa con uno de los temas más comentados de los últimos días. El beso no consentido que le dio Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, a la jugadora Yani Hermoso cuando celebraban la Copa Mundial que ganó la selección española en el Mundial que se desarrolló en estos días en Nueva Zelanda y Australia. Escándalo mundial, comentarios en todo el mundo, posicionamientos del gobierno español, de las jugadoras que renunciaron, 58 jugadoras de la selección. Vamos a hablar de este tema, pero antes de darle paso a nuestra invitada, Mónica Santino, DT de fútbol, líder y fundadora de La Nuestra, Fútbol Feminista, vamos a recordar lo que decía Luis Rubiales en esa conferencia de prensa a la que fue con sus hijas, diciendo que no había pasado lo que todo el mundo vio que había pasado. Me cogió pues por las caderas, por las piernas, no recuerdo bien. Me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije, olvídate del penalti. Has estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este mundial. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, ¿un piquito? Y ella me dijo, vale. Fue el piquito durante todo este proceso con varios manotazos en mi costado y despidiéndose con un último manotazo en el costado y yéndose riéndose. Esa es la secuencia de todo. A este señor no se le cae la cara, ¿no? Con la descripción desde su punto de vista de los hechos, cuando en realidad lo que sucedió fue otra secuencia que justamente en estas últimas horas trascendió un video desde otra óptica, desde otro punto de vista, que mostraba lo siguiente. Ahí está. Miren, a ver, vamos a pedirle al director que lo ponga de vuelta porque fue muy rápido y no se llega a ver bien cómo sucede. Ahí viene, de vuelta. Ahí está. Ustedes ven cómo se sube él, en realidad, es él el que se sube arriba de ella o se cuelga de ella, de la jugadora, y después, bueno, le estampa ese piquito o ese beso no consentido, lo que ratifica este video, efectivamente, las mentiras de su explicación. En las últimas horas hubo una manifestación muy fuerte en Madrid, ahora te vamos a mostrar algunas imágenes donde incluso estuvo la vicepresidenta, estuvieron algunas de las ministras, justamente repudiando este hecho. Ahí vemos algunas de las imágenes de la manifestación. En la Plaza del Callao, con la participación de funcionarias del gobierno español también. Es decir, un gran acontecimiento que, ¿por qué me pareció importante traerlo abriendo el programa? Porque creo que lo que muestra, cuando vemos el auge electoral de las derechas corridas a la derecha, de la ultraderecha, que vienen por nuestros derechos, en realidad acá lo que vemos es una reacción clara, precisa, en defensa de un modelo de sociedad, ¿no? Aquella que no consiente que las mujeres sean maltratadas, sean abusadas, ¿no? Donde se para frente a este tipo de atropellos. Estamos en comunicación ya con Mónica Santino, la presentaba yo, es DT de fútbol, la conocemos, amiga de la casa. Estuvo en el Mundial, los primeros días en el Mundial de Australia-Nueva Zelanda como comentarista. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Tremendas las imágenes, sabes que no había visto esta segunda cámara. La segunda cámara es de ahora a la tarde. Impresionante, es impresionante porque es la prueba fehaciente y pareciera que es la prueba que en estos tiempos se necesita, ¿no? Muchas veces la imagen
para poder terminar de corroborar, porque creo que la desmentida de Rubiales fue terrible, ¿no? Me parece que es como el manual del patriarcado, el manual de las mentiras cuando existen abuso o acoso hacia nuestros cuerpos. Y cuánto tiempo que venimos diciendo esto con respecto al deporte en general, ¿no? El fútbol en particular, por lo que el fútbol tiene, pero esta idea de que los cuerpos nuestros son de alguien, ¿no? Que nosotras no disponemos de nuestros cuerpos y que habría derechos de otras personas sobre nuestros cuerpos, me parece que es terrible. Y lo que han dicho muchas jugadoras, ¿no? No podemos hablar de la final del Mundial, que fue una final impresionante, que España jugó muy bien, Jenny Hermoso jugó muy bien y todas sus compañeras, ¿no? Fue una gran final a estadio lleno en un Mundial que dejó montones de situaciones donde te das cuenta que el fútbol femenino empieza a cobrar cada vez más importancia. Selecciones que se emparejaron deportivamente, ya no tenés grandes potencias que golean y pasan por arriba a otros equipos, estadios repletos, mucha atención del periodismo, y en vez de estar haciendo un raconto de todo eso y de lo bien que se disputó la final, bueno, tenemos que hablar de quienes manejan el fútbol, ¿no? De quienes lo sostienen y, como hemos dicho muchas veces, sus privilegios. Creo que si tenés que explicarle a alguien qué es el patriarcado, bueno, me parece que es una imagen por demás clara, ¿no? Del principio al final, con las disculpas en el medio. Sí, ¿te llamó la atención esta respuesta tan unánime de repudio, salvo la madre de Rubiales, que en esta jornada se conoció que se había encerrado en una iglesia y de alguna forma iniciado una huelga de hambre contra lo que ella hablaba, una forma de linchamiento social? Incluso Rubiales llegó a hablar de asesinato social frente a la reacción tan unificada en su contra. ¿Te llamó la atención que el repudio haya sido tan generalizado? Me llena de orgullo, me da mucha alegría porque siento el cambio de época. Era muy fácil en la época que jugábamos nosotras y mucho antes ni hablar, que cualquiera de estos reclamos no existiera, que ni siquiera te atrevieras a decirlo, porque sabías cuál iba a ser la respuesta. Y de tan brutal, muchas de nosotras lo teníamos naturalizado, ¿no? Recuerdo tiempos de la selección argentina donde algún cuerpo médico o algún integrante del cuerpo médico hizo desastres en la selección, como por ejemplo abrir puertas de dormitorios a la noche para ver quién era la pareja de quién, ¿no? Con esta idea de morbo, a nuestra sexualidad ya prejuiciosa, ¿no? Y muy estigmatizada. Pero dando vuelta a esa página, creo que lo que nos ha hecho muy bien es la unión del fútbol y el feminismo. Me parece que esta respuesta política, organizada, contundente, de todas las futbolistas en general, habla de ese cambio de época, ¿no? De una toma de conciencia que por lo menos en Argentina la leemos desde ese 2015 para acá, y lo que significó el ingreso con mucha fuerza a la agenda de movimiento de mujeres del deporte, del juego, hablar de educación sexual integral ligada al deporte, tener una ley Micaela para instituciones deportivas en la provincia de Buenos Aires. Bueno, una cantidad de avances que hace que las nuevas generaciones tengan muchísima más conciencia y puedan decir. Yo creo que lo que nos llena de orgullo es eso, ¿no? Porque han sido muchísimos años de levantar estas banderas y esta respuesta, este nivel de contundencia es lo que se necesita para transformar. Hoy, bueno, sabemos que la FIFA lo suspendió el viernes, el sábado anunció la suspensión por 90 días, veremos qué pasa después, pero los presidentes de las federaciones de fútbol en España hoy, este lunes, han emitido un comunicado en el que piden por unanimidad la renuncia o la dimisión inmediata del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ¿no? Nadie quiso defenderlo. Eso a mí en algún punto me llama la atención. Entiendo lo que vos decís, esto del orgullo, porque también para mí es como un punto de inflexión, es un nunca más, podríamos decir, porque voces masculinas vinculadas al deporte, incluso Simeone, el DT argentino, que es el director técnico del Real Madrid, también se pronunció en contra, diciendo, bueno, es una conducta inapropiada, que no corresponde. Pero en otro momento no hubiese pasado. Algunos hubiesen preferido, a lo sumo, no decir nada, pero no posicionarse tan claramente para repudiar
este beso no consentido, ¿no? Creo que también las respuestas de varones dan cuenta de los cambios. Y me parece que vivimos en un tiempo donde nadie quiere quedar pegado a algo que es realmente del pasado. También hubo declaraciones de futbolistas varones, que eso todavía lo hace incluso más saludable, si querés, ¿no? Al fútbol en general. Porque para los varones es, bueno, la industria del espectáculo, el mercantilismo llevado a niveles extremos, ¿no? Que muchas veces son deshumanizados los futbolistas varones. No considerados en todas sus etapas, no considerados en su crecimiento, rodeados de, bueno, supuestamente privilegios, pero en lugares donde van en detrimento de sus personas. Entonces, qué bien nos haría, ¿no? Como, bueno, una unión, una red grande de futbolistas, varones, mujeres y de la diversidad en todo el mundo para decir, bueno, basta de todas estas cuestiones, ¿no? Esto es la punta del iceberg, pero atrás de esto es todo lo que conocemos del fútbol que no está bien. Las familias o padres gritando de los alambrados con los niños cuando están en ligas infantiles, que en las ligas infantiles a cierta edad ya no nos dejen jugar, que todavía haya técnicos que maltraten desde estos lugares. Hay que recordar, ¿no?, que esta selección española tuvo un recorrido grande, que ya hubo renuncia de jugadoras y jugadoras que apartaron, una huelga, un pronunciamiento contra el director técnico que terminó saliendo campeón del mundo, pero cuestionado por muchísimas jugadoras, y con seleccionadores o cuerpos técnicos que fueron logrando títulos juveniles hasta desembocar en este campeonato del mundo, pero con jugadoras siempre en pie de batalla, de lucha, ¿no?, señalando lo que estaba mal. Entonces, me parece que el mensaje es muy bueno desde ese lugar, y celebrar a los varones que tienen una cantidad de privilegios y de todas maneras se pronuncian porque esto no lo ven bien. Y quizás sea, ¿no?, una punta, ojalá, espero que no sea una utopía lo que esté diciendo, ni algo demasiado esperanzador, pero una red en relación a esto donde también haya varones con esta conciencia, creo que sería muy bueno para el fútbol en general. Sin dudas, entre las novedades de la jornada, la Fiscalía en España abrió una investigación, aunque todavía la jugadora no hizo la denuncia formal, pero sí se abrió una investigación. Ahí hay una investigación también administrativa, además de la judicial, que puede derivar en la calificación del delito de violencia sexual, ¿no? Me parece súper interesante lo que decís, Mónica, en relación a este posicionamiento transversal, podríamos decir, porque muchas veces lo interesante creo que acá, y en este caso se ve muy bien, y lo vimos en Argentina en otros aspectos con relación al seleccionado femenino, que se juega mucho fuera de la cancha, ¿no? Para tener el derecho a jugar, para ser respetadas en este caso como personas, simplemente, ¿no? En cuanto a lo que puede ser un maltrato, un abuso, que hay mucho de lo que se juega para poder estar adentro de la cancha, afuera, mucho más que lo que le pasa a los equipos masculinos, ¿no? Donde en todo caso tienen como la posibilidad de estar concentrados y pensar en el partido que viene, mucho más que, bueno, ya sea tener el equipo apropiado, la indumentaria, ¿no?, la posibilidad de viajar, y en este caso que no se sobrepasen con vos, y sobre todo un personaje con el poder que tiene Rubiales en España. Sí, completamente, ¿no? La brecha de género sigue siendo muy, muy grande aún en ese sentido, ¿no? En Argentina hablamos de profesionalización, pero que les faltan un montón de patas. Los salarios que cobran las jugadoras no alcanzan para vivir. Estamos equiparadas con un salario de un jugador de primera C. Todavía hay muchos equipos que sufren las condiciones de entrenamiento, que eso también hace al profesionalismo, que tengas médico, que tengas agua, Claro. que tengas un vestuario acorde, que la infraestructura de ese club pueda acompañar. Vos te acordás, en octubre del año pasado lamentamos profundamente, y no fue una tragedia porque fue desidia, la muerte de una jugadora en ruta porque el micro Es cierto. no lo puso la dirigencia, viajaba en un auto particular, iba a representar a su club, Argentino de Quilmes, y se murió en la ruta. Un equipo entero argentino de Rosario acaba de renunciar a pleno después de hacer muy buenas campañas por no tener apoyo del club para poder sostener la actividad. Las chicas vendían rifas y hacían
bueno, eso, muchas actividades para poder sostener el fútbol femenino, ¿no? Entonces, claro que todavía falta un montón, claro que hay mucho camino por recorrer, no pueden seguir tapando el sol con la mano. Digo, hay cada vez más mujeres y diversidades dispuestas a jugar al fútbol competitivamente, que quieren ser futbolistas. Nos pasa a nosotras en el barrio, ¿no? La categoría que tiene más jugadoras es la de las más chiquitas, Qué las que están lindo, entre los 6 años a los 10 qué y lindo. que vienen vestidas de fútbol y vienen acompañadas por la familia, ¿no? Es un cambio que se dio en estos últimos años. Y con la salvedad de que tienen referentes como mujeres, ¿no? En tanto la dirección técnica como jugadoras, que saben los nombres de las jugadoras de la selección. Bueno, son todas cosas que no nos pasaban a nosotras, no pasaban hace mucho tiempo. Entonces me parece que hay una línea ahí de trabajo y de desafíos que debemos seguir abriendo y quizás institucionalizar estas prácticas. Digo, ¿no? ¿Por qué no nuestros propios clubes, que algunas veces lo hemos charlado, y pensar instituciones deportivas con, bueno, lógica feminista, con perspectiva feminista? Digo, ¿qué sería el poder para nosotras conduciendo un club? ¿No? Y por ahí van los desafíos de nuestra organización, pero creo que es algo que se podría repetir en distintos lugares, ¿no? Sin duda. Sudamérica tiene una potencia tremenda en fútbol femenino. Ahí tuvimos a la selección de Colombia que pasó octavos de finales, ¿no? Y que con mucho fútbol, con el fútbol que nos gusta a nosotras, llegó hasta ahí. Bueno, me parece que es momento de seguir creciendo. Socialmente está completamente demostrado. Muchísimas gracias, Mónica, por esta comunicación. Vamos a un breve corte y ya seguimos con este tema, porque tenemos del otro lado a una jugadora que fue jugadora de la selección y nos va a dar su punto de vista. Ya volvemos. Seguimos en Punto Género y sumamos a la conversación sobre el escándalo desatado en España y a nivel mundial del beso no consentido que le dio Luis Rubiales, presidente de la Federación, la Real Federación Española de Fútbol, a la jugadora Jenny Hermoso en la celebración, en los festejos por la copa que ganó justamente la selección española. Y estamos en comunicación con Yanina Gaitán, exjugadora de la selección argentina y también de T de Fútbol. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Bueno, Todo muy bien. ¿qué análisis haces de lo que del escándalo de este beso no consentido y todas las reacciones que hemos visto en las últimas horas? Ahí en las imágenes estamos compartiendo una manifestación que se hizo en el día de hoy en el centro de Madrid, una convocada por las organizaciones feministas. Y el análisis, obviamente, como amante del deporte, es jugadora, entrenadora y conocedora del fútbol femenino de años, ¿no? Transmitiendo hoy por y exjugadoras que han pasado en el ámbito, opinamos, ¿no? Por lo sucedido. Son situaciones que obviamente no es de ningún agrado para ninguna de las jugadoras. Suelen pasar estos episodios. Te hago una pregunta, así como esto quedó filmado, las cámaras lo registraron, de hecho veíamos un video que trascendió en las últimas horas desde otro ángulo donde claramente se ve cómo es él quien la levanta a ella y da vuelta el relato que él había hecho de este episodio. Ahora, ¿son episodios frecuentes esta cuestión de la violencia o maltrato o violencia sexual en el fútbol femenino por parte de entrenadores o son hechos aislados? Quiero creer que son hechos aislados, ¿no? Han pasado, digamos, obviamente de situaciones de diversos índoles. Obviamente que esto es una gravedad terrible, ¿sí? Aparte muy expuesta y no es ejemplo de nada, ¿no? Si nos ponemos a pensar
es una final del mundo, lo ven las niñas, los ven nuevas generaciones, lo ve obviamente el apasionado por el fútbol, el que no es también, y el que quiere insertarse obviamente también ve reflejadas estas situaciones que no suma para nada al deporte. Esto tiene que ser parte excluyente, ¿no? Del ámbito, obviamente, tiene que ser una situación que sea repudiable desde toda mirada, siendo amante del deporte o no, porque va más allá de lo que es lo deportivo. Ya acá estamos hablando de situaciones, obviamente, de factores personales, de situaciones que indignan, ¿no? Indignan a la deportista, indignan a cualquier persona, ¿no? Porque sí, de hecho el repudio... se mezclan las situaciones. Claro, el repudio Sí. ha sido generalizado. Si querés podemos compartir las declaraciones de Víctor Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes de España, y esto nos decía, fíjate. Ni son suficientes las explicaciones, ni es suficiente si no se dan más pasos. Y lejos de atender a lo que el Gobierno consideraba, a lo que ha hecho el señor Rubiales es agravar la situación. Tenemos que decirlo así. El Gobierno de España no va a estar impasible ante esta circunstancia, y lo que queremos hacer es transmitirle hoy una cosa a la ciudadanía. El señor Rubiales ha dicho hoy que no se iba y que no dimitía, y lo ha dicho en varias ocasiones. Nosotros le queremos transmitir una cosa al señor Rubiales con todo el respeto institucional que nos merece el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. El camino de este gobierno para con la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol hoy ha acabado. Por lo tanto, el gobierno inicia hoy los trámites para que el señor Rubiales tenga que dar explicaciones ante el tribunal, ante el TAD, ante el Tribunal Administrativo del Deporte, y nosotros anunciamos también que si el TAD lo tiene a bien, y ahora pasaré a explicarles el procedimiento concreto, y el Consejo Superior de Deportes está en disposición de hacerlo, ya les puedo anunciar que suspenderemos en sus funciones al señor Rubiales en la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Bueno, ahí estaba parte del repudio, vino de voces del gobierno español, ¿no? Y en la manifestación de esta tarde en el centro de Madrid participó la vicepresidenta segunda en funciones, 2 ministras, y han sido sucesivas las voces para repudiar y en todo caso protestar contra esta conducta tan inapropiada que tuvo este personaje. Sí, sin dudas se necesita el apoyo, obviamente, de toda personalidad destacada, obviamente, que realmente no duden en lo que respecta a la sanción, en lo que respecta a saber que esto no suma para el deporte, y bueno, las protagonistas, que son las jugadoras, son las que más se tienen que sentir apoyadas y respaldadas, ¿no? Te agradezco mucho, Janina. Es necesario. Te agradezco mucho por la comunicación. Uh-huh. Bueno, de nada, que anden muy bien. Nos vamos a un corte y ya volvemos con más Punto Género. Nuevo bloque de Punto Género. Y del bloque de fútbol y de lo que estaba sucediendo, la repercusión mundial a raíz de ese beso no consentido, pasamos a hablar de climaterio y menopausia. Así es en el programa, y estamos con una grosa médica especializada en la temática,
que la rompe en las redes, dándonos información precisa. Ella es Sandra Magirena, autora del libro Regreso a mí, vivir una menopausia consciente. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por invitarme. Qué lindo tenerte acá. Me encanta, sí. Y hablando de este tema. Y hablando de este tema, hace algunas semanas te contábamos que la diputada Rosa Martínez del Frente de Todos presentó junto a otras legisladoras un proyecto por primera vez que habla de menopausia y climaterio en esta Cámara de Diputados y Diputadas y que plantea el desarrollo de un programa integral para el abordaje de este periodo que atravesamos las mujeres y otras personas que menstruan o que pueden ser varones trans o pueden ser personas no binarias. ¿Y por qué hablar de este tema? Porque todavía es un tema tabú, todavía está guardado en el closet y lentamente distintas voces, entre ellas la de Sandra, lo vienen sacando, ¿no? Hablando, porque ¿por qué tanto silencio en torno a la menopausia? Bueno, fíjate lo que me pasó a mí en lo personal. Siendo yo ginecóloga, que vengo de la ginecología infanto-juvenil, fue el hecho de atravesar mi propia menopausia y empezar a escuchar a las mujeres desde otra perspectiva y darme cuenta que realmente hay un vacío grande. Y tiene que ver con esto que vos decías recién, ¿no? El tabú. Todo lo relativo a la salud de la mujer siempre ha sido un tabú. La menstruación ha sido un tabú, la menopausia, nombrar a los genitales con el nombre que corresponde ha sido tabú. Funciones fisiológicas sexuales como la masturbación para la mujer ha sido un tabú. Y bueno, creo que estos movimientos feministas y este posicionamiento de ver a la mujer dentro de lo que es la equidad de la salud pone en valor y empieza a visibilizar estos temas que son tan importantes. Vos hablabas recién de esto y es muy llamativo que no haya hasta ahora en nuestro país un programa que se encargue de la salud de la mujer postcíclica. Es decir, tenemos programas, si vos entras a la página del Ministerio, ves programas que hablan de la salud reproductiva, del embarazo, de la lactancia, el puerperio, el aborto, la salud infanto-juvenil, y de la mujer postcíclica no se habla. De todo lo que representa la salud y los cambios que van a ocurrir después de la menopausia, no se habla o se habla poco. De hecho, bueno, mi libro se llama Regreso a mí, chiquitito abajo dice sí. Vivir la menopausia con conciencia. Y seguramente te dijeron en la editorial, sí, no lo vamos a poner muy grande por las dudas. Porque nadie va a estar leyendo un libro que en la tapa diga menopausia. Ahora, me parece, yo vengo pensando y escribiendo también sobre este tema, también a partir de que una llega a la menopausia y dice, pero como nadie me dijo nada, ¿qué pasó? Y hay cambios corporales. Obvio. Puede haberlos, puede ser que otras lo transiten sin sentirlo, ¿no? Pero lo que sí yo voy recogiendo de hablar con otras mujeres es que en el consultorio médico ginecológico muchas veces se encuentran que le dicen, no, pero es un proceso natural. Y una dice, bueno, pero estoy durmiendo mal, tengo insomnio, los famosos sofocos, que parece que pareciera que lo único que sabemos que te puede llegar a pasar, ¿no? Pero hay otros cambios que tienen que ver con atravesar esta experiencia, que es una etapa vital y que sabemos que o sea, llega. va a pasar. Fisiológica es fisiológica, pero hay cambios que se sienten en el cuerpo y si vos estás preparada y sabés cuáles son los cambios que van a ocurrir, se transitan de una manera diferente. Y además hay hechos puntuales que tienen que ver con la salud, que son importantes. Vos sabés que la primer causa de muerte en la mujer después de la menopausia es el infarto y la enfermedad cardiovascular, y no los cánceres, como históricamente se piensa. Entonces, si vos vas a entrar en una etapa donde el factor de riesgo más importante va a ser la enfermedad cardiovascular, vos podés empezar a prevenir modificando la dieta, dejando hábitos tóxicos como el tabaco, reduciendo el consumo de alcohol, mejorando la actividad física si es que no la tenés, mejorando el peso corporal. Es decir, que hay un montón de cambios que están relacionados con los cambios fisiológicos. Y esto que vos decís, nosotros solemos decir que es un proceso y una etapa de la vida donde se caracteriza por algunas por ejemplo, el insomnio, la irritabilidad, la inestabilidad del humor y los sofocos, que bueno, no todas las mujeres los tienen, pero si los tenés, son muy molestos.
Si no puedes dormir y no descansar bien, es molesto y es incómodo. Todas esas cosas se pueden mejorar. Y hay algo muy importante que, bueno, por ahí se veía en una imagen, que hay modificaciones en el aparato genital que hacen que si una mujer va a entrar o tiene una sexualidad quizá muy centrada en lo vaginal, la vagina cambia y la vagina pierde elasticidad, pierde turgencia, y eso genera molestia, dolor, y si tenés dolor, se te van las ganas. Claro, y en esto, digo, es muy importante, yo hago hincapié en que muchos médicos y médicas no tienen la información o no quieren dártela, o no te dan el tiempo o... Bueno, ahí se juntan varios aspectos que tienen que ver. Por un lado, el tiempo. Muchas veces uno no cuenta con el tiempo, pero para mí no es una justificación no tener tiempo en la consulta porque lo haces de alguna manera. Y yo creo que aunque tengas poco tiempo, vos podés hablar del tema. Porque si una mujer viene a la consulta y está transitando el periodo del climaterio, que es esa transición entre la etapa cíclica y la etapa postcíclica, y te manifiesta algún síntoma molesto o incómodo, darle la respuesta de que, bueno, es normal, es natural, ya va a pasar, no es satisfactorio. Es decir, vos podés decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que a vos te preocupa? Si hay modificaciones del sueño, hay cosas para hacer. Existe la ventana de oportunidad de tratamiento con terapia hormonal de reemplazo, a la cual no hay que tenerle miedo y que el médico tiene la potestad de hacerlo y la mujer tiene el derecho a tener información y a decidir si quiere o no hacerlo. Bueno, por eso es tan importante este proyecto, que sabemos que en años electorales es muy difícil avanzar con temas. Pero acá estamos. Pero acá estamos rompiendo estos silencios. Y vamos a sumar a la conversación a Sol East, que ella es antropóloga, magíster en género, sociedad y políticas, y acaba de publicar un trabajo que es muy interesante porque hizo un relevamiento de las políticas públicas a nivel latinoamericano. ¿Qué países han puesto en sus programas de salud pública el climaterio y la menopausia? ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar del otro lado. Sabemos que estás en Panamá. Panamá, sí. Bueno. Exacto. ¿Qué encontraste en tu investigación? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Feliz de que se esté abordando este tema finalmente y contenta también de verla a Sandra, a quien la he leído y la conozco y respeto muchísimo. Este análisis que hice, esta investigación que hice durante el año pasado sobre políticas de salud que estén abordando el climaterio y la menopausia, específicamente para mujeres cis, en 19 países de la región, la mayoría de países de habla hispana, salvo Brasil. Me dio como resultado que solo 7 países, tenemos 7 países en nuestra región que están de alguna manera abordándolo, en algunos casos con políticas no muy actualizadas. Estos países son Brasil, Chile, Uruguay, El Salvador, República Dominicana, esperen que no me tengo que olvidar de ninguno, y Panamá y Venezuela. O sea, casi todo Sudamérica, y tenemos 2 países, uno en Centroamérica y 2 en Centroamérica y uno en el Caribe. Básicamente hacen propuestas muy en la línea de lo que decía Sandra y un poco de lo que vos también recalcabas, ¿no? O sea, primero, destacar que el abordaje del climaterio y la menopausia en una política pública de salud no implica unos cambios enormes ni una inversión enorme para un Ministerio de Salud, porque las líneas fuertes que tienen estas políticas van en la línea de la prevención, en estas propuestas de las que ustedes charlaban, son sobre cambios de hábitos, sobre cambios en la dieta. Pero bueno, la realidad es que la Argentina no está dentro de este grupo y es llamativo, y creo que no sabía que había una diputada que había presentado un proyecto. Me parece importantísimo porque cabe destacar que somos un país, la verdad, que con marcos legales sumamente progresistas en lo que es la salud sexual y la salud reproductiva, pero tenemos un vacío en la salud poscíclica, en la salud posreproductiva, yo diría en la salud sexual de las mujeres, básicamente, de las mujeres en este caso, en mayores de 40 años. Pero creo que hay que poner el tema en agenda, sostenerlo, porque me parece que tenemos
un movimiento feminista y de mujeres en la Argentina y un montón de funcionarias y funcionarios comprometidos, creo que realmente hay que empezar a poner el tema en agenda para que esto sea abordado desde el Ministerio de Salud. ¿Qué destacarías de estos países que tienen alguna política pública vinculada a la temática? Sí, ahí de estos 7 países que nombré, yo creo que la política más destacable es la de Chile. Chile es el único país que tiene una orientación específica para abordar el climaterio y la menopausia. En el resto de los países son un capítulo, un apartado dentro de una política más grande, puede ser del programa de salud para las mujeres o el programa de salud sexual y salud reproductiva. En el caso de Chile está dentro del programa de salud de las mujeres, pero tiene una orientación específica. Obviamente es una política que hay que actualizarla porque es del 2014, pero me parece que es un buen antecedente y una buena política de referencia para considerar cualquier país que quiera iniciar este recorrido. Básicamente, las orientaciones van haciendo un recorrido sobre estas primeras líneas vinculadas a la atención integral de las mujeres en la edad de climaterio. Creo que también es destacable que hablen puntualmente de climaterio y no solamente de menopausia, como si por ahí lo hacen otras políticas, entendiendo que la menopausia, y sé que ahí Sandra lo puede aclarar mejor, pero es un momento puntual de la vida de las mujeres y el climaterio nos va a acompañar quizás en los próximos 30 años. Eso también se está viendo, ¿no? Como de golpe el tema está cobrando vigencia, hay más investigaciones, hay más evidencia disponible y ya no hablamos de 20, 25 años, sino que hoy está considerado como un proceso que ocupa 1/3 de la vida de las mujeres, o sea, un momento importante que nos va a atravesar durante muchos años. Entonces, la atención integral de las mujeres, o sea, qué necesidades tienen, cómo es la calidad de vida a partir de este momento, cómo es el manejo de estos factores psicosociales o esta mirada de la salud integral que tiene que tener cualquier abordaje, las líneas estas de prevención, de generar hábitos, actividad física, cambio en la dieta, detección del tabaquismo, etcétera. Y después sí, que son todos intervenciones que se pueden hacer desde la atención primaria en salud, y sí después ya hace un abordaje de lo que serían el síndrome climatérico, en el caso que haya alguna dificultad o complicación o problemas, y cómo eso se puede abordar desde los niveles secundarios o de mayores complejidad. Pero la verdad es que está muy clara, digamos, cuál es el camino y va marcando bien cada una de las intervenciones que se deberían hacer y que en este caso se supone que Chile está llevando adelante. Y algo que me gustaría también destacar de esta política es que los y las profesionales que las llevan adelante, en el caso de Chile, hacen mucho hincapié en las matronas, ¿sí? Que en el caso de Argentina son las licenciados en obstetricia. Me parece también como interesante sumar a otros profesionales, digo, no solamente a ginecólogos, ginecólogas o médicos generalistas. Creo que en la línea de consejería y de entrega de información oportuna pueden ser muchísimas más las personas que lo puedan hacer. Muchísimas gracias, Sol, por este gran aporte. Muy valioso tu trabajo, este relevamiento para seguir abultando la conversación. Gracias. Un abrazo. Bueno, ella mencionaba el tema de Chile como modelo y hace poco tuve la oportunidad de participar de un podcast de mujeres menopáusicas que están encargadas chilenas en difundir el tema, y lo llamativo era que ellas llamaron y se pusieron en contacto con los organismos que disponen de este programa, y las personas, primero que no había un acceso directo en las páginas web donde pudieran encontrarlo con facilidad. Y por otro lado, cuando llamaron por teléfono, la persona no estaba tampoco interiorizada. Entonces, a veces pasa esto también, que uno mira y dice, bueno, está la ley. Puede ser que esté el programa, pero que no llega realmente al territorio. Exactamente. Yo entrevisté a una matrona y me decía un poco eso, ¿no? Que las líneas yo las leí, el programa lo leí, y es cierto, es un protocolo, que eso es lo importante, tener un protocolo que permita la atención igualitaria para todas las personas, ¿no? Que desde el Estado, así como cuando hay algún otro tipo, uno lo ve más claro en el embarazo, ¿no? El embarazo, bueno,
¿Cuál tiene que ser la atención? ¿Cuántos controles previos? ¿Qué ecografía hay que hacer? ¿En qué momento? ¿Qué tipo de estudios? ¿Análisis de sangre? O sea, está todo protocolizado. Y acá el otro tema que hay que poner en agenda es que hay como una tendencia. Si bien el tema se visibiliza, la mujer de más de 50 años está posicionada en un lugar diferente, pero también no hay que olvidarse de que todavía quedan los resabios de que tenés que ser divina, hermosa, joven, exitosa y maravillosa. Totalmente. Hay como una presión que todavía la sociedad sigue exigiéndole a la mujer que pasa los 50 años, que tiene que estar... Que no se note. Exacto, que no se note. Que no se note. Si hay algo, mira, hay algo que es muy... que a uno le... Ay, pero no pareces la edad que tenés, por eso, ¿no? que es un contrasentido que también. Sol recién hablaba de estos 30 años del climaterio. También hay que entender que el climaterio es una etapa que... ¿No es hasta los 65 años? Sí, es hasta... Y después viene la otra etapa negada totalmente, que es la vejez. Claro. Entonces, la vez pasada me decía una mujer, ¿y después de los 65 años qué viene? El abismo. Vejez. Bueno, pero tenemos que empezar a poner en agenda esos temas, claro, y a despatologizar y a desmitificar el terror del... Creo que alguien dijo una vez que el problema de la corteza prefrontal que tiene el humano es que además de pensar en el futuro, sabés que te vas a morir. Somos los únicos animales que sabemos que nos vamos a morir. Y la verdad que enfrentarse a esa situación no es agradable, porque además para la mujer implica un montón de otros cambios. Implica el retiro de lo laboral, implica a las mujeres que maternaron el correrse del lugar de la maternidad y empezar a soltar a los hijos y verlos como personas adultas. Es decir, hay un montón de situaciones que van a ir ocurriendo, para los cuales uno se tiene que preparar. Y bueno, son 10 años de la vida entre que entras en la etapa poscíclica hasta que llegás a los 65 y entras en la otra etapa que nadie quiere ver, que bueno, que hay que atravesarla y vivirla con plenitud. Mira, yo siempre suelo decir a las mujeres, tratar de vivir las cosas, la vida con plenitud, con felicidad, tratando de disfrutar de lo que tenés y de lo que corresponde para cada momento de tu vida. Si vos te querés quedar aferrado a que, no sé, nosotras que jugamos al tenis, a jugar al tenis como jugabas cuando tenías 40 años, y la vas a pasar mal porque te vas a ver sobreexigida y no te vas a divertir. Tenés que ir atravesando cada etapa de la vida con felicidad, con diversión y disfrutando de lo que vos podés hacer en ese momento de tu vida. Y creo que lo importante, por eso traíamos el proyecto de ley para el abordaje integral de la menopausia y el climaterio que presentó la diputada María Rosa Martínez, tiene que ver con que todas las personas que lo necesitan, todas las mujeres y otras personas que puedan llegar a menstruar o llegar a la menopausia, tengan la misma posibilidad de acceso a información y a abordajes terapéuticos si son necesarios, ¿no? Hablabas vos de la terapia de reemplazo hormonal. No le tengamos miedo a la terapia de reemplazo hormonal porque hay una ventana de oportunidad de tratamiento donde las mujeres, algunas mujeres necesitan el tratamiento. Si la menopausia es temprana y precoz, está indicado el tratamiento. Y si estás en esa ventana de oportunidades, aunque estés en la edad del climaterio y la estás pasando muy mal y no tenés ningún factor de riesgo, el médico te puede dar tratamiento hormonal. No hay que tenerle miedo, porque si no empieza la cosa de la demonización del tratamiento hormonal de reemplazo. Ahora, eso tiene un límite de tiempo. Después de 10 años de la última menstruación, y si una mujer tiene más de 60 años, no está indicado el tratamiento hormonal porque tiene más riesgos que beneficios. Pero si estás en un momento donde se puede hacer y vos tenés más beneficios que riesgos, ¿por qué negar la oportunidad? Estás mucho en Instagram y haces unos vivos que son muy atractivos. Pongan mi Instagram, ahí no lo pusieron. Ahora lo vamos... Decilo vos. @consultorio Magirena. Ahí está. ¿Qué es lo que más te preguntan en esos vivos las mujeres que están del otro lado? Y la gran preocupación y la gran molestia es la pérdida del deseo y muchas veces la pérdida del deseo que sexual, está sexual, sí. La pérdida del deseo sexual que la mayoría de las veces está asociado o al dolor por la sequedad vaginal que no se le prestó atención oportunamente o la desmotivación porque, digamos, no se recrea el escenario sexual en la pareja como se recrean otras cuestiones. Porque también parecería ser que el hombre tiene más habilitado el tema del recreo sexual y de la posibilidad de buscar otros escenarios. Para la mujer, muchas veces hoy, a Dios gracias, las mujeres están animando más a consultar. Entonces, por ejemplo, buscar nuevas prácticas, incorporar juguetes sexuales, ir a preguntarle al ginecólogo o ginecóloga qué juguete sexual elegir, habilitar la masturbación en la etapa de la menopausia,
menopausia, que es completamente normal y fisiológica. Bueno, todo eso está generando un cambio. Y en el Instagram sí, preguntan mucho sobre la sexualidad, cómo mejorar, la pérdida del deseo. Y como les suelo decir siempre, no hay una pastilla mágica para mejorar el deseo sexual en la mujer. El deseo se mejora con la creatividad, se mejora con la diversión, se mejora con el juego y se mejora con mejorar la calidad de vida en general. Por eso es tan importante que los programas incluyan la atención integral de la mujer. Y creo que el otro punto importante es que todos quienes nos rodean sepan también, sepan que estamos atravesando, ¿no?, este momento. Sí, tal cual. Y hay algo que quedó históricamente pegado a la menopausia, que es la reproducción. Es decir, el hecho de la división entre lo cíclico y lo poscíclico, biológicamente, es la capacidad reproductiva. Entonces, durante mucho tiempo se pensó que dejar de reproducirse implicaba ser una persona asexuada. O sea, se perdía el sexo porque la mujer perdía la capacidad de reproducirse. Cosa que en el hombre ese hecho biológico no se da. El hombre se puede reproducir hasta largo tiempo, es decir, no le cesa la producción de espermatozoides. En cambio, para la mujer la biología le pone ese límite. Bueno, salir y romper ese mito creo que es lo fundamental. Es decir, perder la capacidad reproductiva no implica perder la capacidad de tener una vida sexual saludable. Bueno, vamos a seguir con este tema en otras oportunidades para seguir rompiendo este silencio y sacando a la menopausia del climaterio del closet. Vuelvo a mostrar el libro Regreso a mí, Vivir una menopausia consciente, de la doctora Sandra Magirena. La podés seguir también en sus redes para seguir abultando esta conversación tan necesaria. ¿Cómo seguimos? ¿Nos vamos a una pausa o nos fuimos? ¡Ay, nos fuimos! Se nos fue el programa. Nos volvemos a encontrar entonces próxima semana, como siempre, acá en Punto Género. Chau.